Saludamos al ingeniero Rigoberto Guerrero, él es el subgerente de gestión ambiental de Etapa EP. Acudíamos a usted antes, ingeniero Guerrero, para conocer cuándo lloverá. Había una gravísima sequía en Ecuador que nos dejó sin energía y con problemas enormes que aún no han sido totalmente superados. Ahora el problema es el exceso de lluvias. ¿Cómo va a continuar el clima aquí en la zona de Cuenca, en la provincia de La Suay? Estimado Gustavo, muy buenos días, un gusto compartir este espacio con usted. Sí, como lo menciona muy bien, estamos teniendo meses con comportamiento bastante anómalo en cuanto a clima. En primer lugar, tuvimos sequías intensas, una sequía intensa el anterior año, que ocasionó incluso hasta incendios forestales, y ahora estamos teniendo precipitaciones sobre lo normal, que de momento está causando inundaciones en varias provincias del país y también movimientos en masa en varias zonas inestables, también dentro del Cantón Cuenca. Esto en realidad sí es alarmante porque, por ejemplo, en Cuenca, el mes de febrero, por lo general, teníamos promedios de lluvia entre 70 y 100 milímetros. Para este año 2025, la cantidad de lluvia acumulada fue de 150 milímetros. ¿Qué quiere decir? Fue un 50% mayor a lo que máximo se podía tener como acumulado en un mes de febrero. Ingeniero Guerrero, no se ha conocido todavía de situaciones adversas a causa de estas fuertes lluvias aquí, o al menos no en la magnitud que hemos podido ver en otras provincias. Entendemos también que estarían identificadas las zonas de riesgo aquí en el Cantón Cuenca respecto de cualquier situación que podría presentarse. ¿Cómo se está trabajando para prevenir que una situación que después podamos lamentar se dé? Correcto, si bien no han sido situaciones tan adversas como en otros lugares del país, sí hemos tenido alertas de desbordamientos, sobre todo en el río Yanucay, y también movimientos en masa en varios tramos de las vías interestatales de la ciudad, del cantón. Tal es el caso de la cuenca Molleturo, por ejemplo. En este caso, hay una coordinación interinstitucional bajo la directriz del señor alcalde Cristian Zamora, en la que Etapa monitorea tanto clima como caudales y reporta alertas al Consejo de Seguridad Ciudadana, Guardia Ciudadana, a su consola de monitoreo y a la Dirección General de Gestión de Riesgos. De momento se han levantado los siniestros ocurridos, pero no han sido de gran magnitud. Sin embargo, hay el pronóstico de que el mes de marzo continúe siendo lluvioso y aún más abril puede aumentar esta cantidad de precipitaciones, con lo que teniendo ¿Ha cambiado la las previsión para abril? condiciones. Recuerde usted que cuando terminó la sequía hubo varias voces de advertencia de que llegarían las lluvias, pero que en abril se perfilaba una nueva época de sequía. ¿Ha cambiado esto? Correcto, para el mes de abril se dio la vuelta, diciéndolo simplemente, del pronóstico. El pronóstico para abril, cuando estábamos en diciembre, enero, era que íbamos a tener un abril seco. Ahora que ya estamos en marzo, el mes anterior ya al mes en cuestión, el mes de abril se pronostica como un mes que va a tener gran cantidad de lluvias. De la misma manera, mayo e incluso hasta junio se puede ver que ya no va a ser un mes de junio tan seco como el del año anterior. ¿Qué quiere decir? Los pronósticos están teniendo bastante dinámica, están siendo bastante cambiantes mes a mes, y esto es una clara consecuencia del cambio climático y nos obliga a estar alertas ante cambios drásticos que se pueda tener del clima. Ahora, digamos, tradicionalmente era abril aguas mil y mayo hasta que se pudra el sayo, es decir, 2 meses bastante lluviosos, es decir, esto se retornaría, digamos, en este año. Retornaría sí, pero hay una alta probabilidad de que los niveles de lluvia sean superiores a los históricos registrados. Ya lo vimos, por ejemplo, en Manabí, se indicaba que tuvieron eventos de precipitación que no se habían visto en los últimos 30 años, lo cual ocasionó inundaciones en varios sectores de la ciudad. En el caso de Cuenca, como menciono, el mes de febrero fue el mes más lluvioso de los últimos 10 años. Entonces, estamos viendo valores atípicos que posiblemente puedan continuar siendo atípicos para marzo y abril,
y puedan exacerbar el problema que actualmente vemos de prealertas o alertas de deslizamientos e inundaciones. Para poner en perspectiva sobre el pronóstico del día de hoy, se habla, por lo menos en el que tenemos acceso, de unos 7,1 milímetros de lluvia para hoy en la ciudad de Cuenca. ¿Qué significa esto? Bien, 7,1 milímetros de lluvia no representa una magnitud o una intensidad bastante grande. Sin embargo, por lo general los pronósticos suelen ser subdimensionados. Para la ciudad de Cuenca, lluvias que puedan determinarse como causantes de inundaciones o deslizamientos están sobre los 20 milímetros acumulados al día. Sin embargo, hay que recordar que ya las cuencas hidrográficas tienen condiciones antecedentes de humedad. ¿Qué quiere decir? Ya están saturadas, por lo que lluvias que pueden tener magnitudes bajas pueden causar crecidas súbitas de los ríos e incluso movimientos en masa. Es decir, ya están en un punto bastante delicado de equilibrio, tanto laderas como los ríos, que puede un evento de lluvia mínimo causar bien sea su movimiento o su inundación o desbordamiento. Lo que estamos viviendo en Ecuador y en la región de alguna manera tiene que ver también con los cambios del clima a nivel global. Correcto, es efecto claro del cambio climático, un cambio climático que ha adelantado sus efectos y vemos las dos caras de la moneda en menos de medio año. Una sequía tremenda a finales de 2024 y ahora eventos de lluvia tan intensos que han causado desbordamientos de ríos en Loja, en Manabí, en Puerto Viejo, entonces en Guayaquil, en El Oro, en Piñas, recordemos también lo que sucedió con desbordamientos de quebradas. Entonces estamos viendo los dos extremos climáticos que era lo que se anticipaba dentro de las proyecciones de cambio climático. Quisiera preguntarle también a usted sobre un factor exógeno a Ecuador, pero provocado por el hombre, las políticas de Donald Trump, con los gigantescos recortes que está realizando en la burocracia en Estados Unidos. Uno de los blancos de las organizaciones a las cuales apunta Donald Trump, para ser claro, es la NOAA, que es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que con un presupuesto gigantesco, me parece que hablaban de $6,000 millones, da un servicio a nivel global, resultando fundamental para las predicciones del clima en todo el planeta. Al momento ha sufrido enormes recortes de este organismo, 800 empleados fueron despedidos de esta oficina y hay voces de advertencia de que esto va a sumar a la situación catastrófica que se da por el cambio del clima. Justamente la política de Donald Trump hacia el NOAA y la reducción al NOAA es porque él es uno de los negacionistas del calentamiento global. ¿De qué manera afecta o puede afectar esta situación a esta zona del mundo, a Ecuador? Bien, en realidad el hecho de tener monitoreo de clima, tanto en tierra como monitoreo satelital, como lo tiene la NOAA, permite tener resiliencia frente al cambio climático, permite adaptarse al cambio climático. El hecho de, claro, tener estas políticas negacionistas al cambio climático y descuidar el monitoreo del clima, que en realidad no es un beneficio únicamente de los Estados Unidos, sino genera un beneficio global, crea un gran impacto para el Ecuador también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la NOAA era la encargada, o es la encargada, de medir cambios en el fenómeno del Niño. Las anticipaciones a efectos del fenómeno del Niño o ocurrencias del fenómeno del Niño o de la Niña, en el caso del Ecuador, se registraban primero en la NOAA y la NOAA daba esas advertencias. Además, también pronósticos, como por ejemplo los que también utiliza ETAPA, son generados por la NOAA y el hecho de eliminar presupuestos, eliminar trabajadores, obviamente va a reducir el rendimiento que pueda tener esta organización y pasarse posiblemente de cobertura global a cobertura local únicamente en los Estados Unidos. Genera un impacto y mucho más aún para países en vías de desarrollo que hacen uso de estos productos satelitales gratuitos que generaba la NOAA para poder de alguna manera prever lo que puede pasar en cuanto a clima. Y mucho más ahora, hablando de situaciones extremas de clima, contar con estos servicios es demasiadamente útil e incluso de estos servicios puede depender una rápida reacción que pueda precautelar vidas humanas como infraestructura. Una decisión realmente muy,
muy riesgosa como está tomando en varios campos el gobierno norteamericano, que puede afectar la calidad de vida y la vida mismo en diferentes lugares del planeta. Correcto. Quisiera también preguntarle estas situaciones a nivel macro sobre el calentamiento global, estas tendencias que se han venido dando, que fueron definitorias en lo que sucedió en Ecuador en el último semestre, particularmente en el último trimestre del año anterior con la sequía, y los excesos de lluvia que se están dando en diversas partes del planeta, en Argentina, aquí también en Ecuador. Son tendencias que no han cambiado, es decir, estos efectos del calentamiento global siguen su curso, tal como había advertido la ciencia. Exactamente. No hay que descuidar el hecho de que ya hayamos pasado de una época seca y ahora, como está lloviendo, todo se ha normalizado. En realidad, todo lo contrario. Estamos teniendo cada vez más valores extremos y extremos en ambos puntos de los regímenes hidrológicos, que quiere decir cada vez más sequías extensas e intensas y ahora periodos de lluvia con mucha más cantidad de agua que cae y claro, a nivel nacional la infraestructura tanto vial como de drenaje pluvial no está diseñada para estos eventos tan extremos y por lo tanto a medida que vamos avanzando en el tiempo, nos vamos enfrentando a amenazas cada vez más grandes ante las cuales no somos resilientes. Bien, culminemos, ingeniero Guerrero, con una información sobre los avances que se ha tenido en la remediación de los gravísimos efectos que se tuvieron el año anterior por los incendios forestales en el macizo del Cajas. Bien, gracias a la directriz del señor alcalde y bajo la coordinación de la corporación municipal, se está llevando a cabo el proceso de restauración de los ecosistemas del macizo del Cajas, no únicamente dentro del Parque Nacional, sino de todos estos ecosistemas dentro de áreas de recarga hídrica del cantón que han sufrido incendios forestales. De momento se tienen identificados cuáles son las áreas que tendrán una restauración pasiva, en este caso, ¿qué quiere decir? Áreas en las cuales la naturaleza hará su trabajo y aprovechando la abundante humedad, está teniendo un curso acelerado en cuanto a la población de vegetación pionera, que quiere decir vegetación que prepara el suelo para que otras especies puedan adaptarse de mejor manera. Ya hablamos ahí de especies arbustivas y de mayor tamaño. Y por otro lado, se han definido también en cooperación con la academia áreas y parcelas que van a ser núcleos de restauración. ¿Qué quiere decir? Parcelas que tienen una ubicación estratégica en cuanto a no haber tenido una mayor quemadura en cuanto a suelo, es decir, su suelo todavía es apto para recibir vegetación. Son parcelas que están cerca de remanentes de bosque, de donde se pueden recolectar semillas o de donde también los polinizadores pueden hacer su trabajo, las aves pueden hacer su trabajo de llevar semillas hasta estas zonas. Están delimitadas ya. El siguiente paso es generar procesos de recolección de semillas para su germinación y posterior plantado para los procesos de restauración. Además, también se está trabajando en la prevención para posibles incendios forestales que puedan ocurrir este año o en el año siguiente. Y esta prevención parte desde la capacitación, tanto de guardaparques como de técnicos, en el manejo integral del fuego. Además, en cuanto al equipamiento también, Etapa se encuentra haciendo una inversión bastante importante en materiales y equipos para bomberos forestales. Esas previsiones que se hicieron de que tomaría, algunos decían una década y otros, algún biólogo señalaba hasta 3 décadas para una recuperación total de lo que fue destruido, ¿en qué medida se mantienen? En realidad se mantienen y se mantendrán, a menos que las sequías sean mucho más severas y obliguen a que se extienda este periodo necesario para que se restauren estas áreas naturales. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de un pajonal, el tiempo que tarda en restaurarse está entre los 6 meses a los 2 años. Ya chaparro y vegetación arbustiva pasa a nivel de décadas, 1 a 2 décadas, y mucho más aún bosques primarios como el de Tigrana Loma, como en Arquillo también, que demoran
en restaurarse varias décadas, se puede hablar de más de un siglo, incluso en función de la especie vegetativa. Bien. Gracias por habernos acompañado, ingeniero Guerrero. Con gusto, Laura. Declaraciones del ingeniero Rigoberto Guerrero. Él es el subgerente de gestión ambiental de Etapa EP.